La salida de brujas. Vivien Coversin ocupaba en casa de su tío, párroco de la iglesia de Jerusalén en Brujas, un cuartito forrado de listones de madera de roble pulimentada. En él había una cama estrecha y blanca, con un jarro con romero en el alféizar en la ventana y un misal en la estantería. Todo estaba limpio, neto, apacible. Todos los días a la hora de prima, aquella sacristanilla benévola se adelantaba a las primeras devotas y al mendigo que solía ocupar su puesto en el ángulo del pórtico. Con sus zapatillas de fieltro trotaba por las baldosas del coro, vaciando el agua de los jarrones y sacándole brillo a los candelabros y copones de plata. Su nariz puntiaguda, su palidez, su torpeza no inspiraban a nadie esas vivas expresiones que nacen espontáneamente al paso de una guapamuza, pero su tía Godelier comparaba tiernamente sus cabellos rubios con el oro de las cocas bien tostaditas y del pan bendito. Toda su compostura olía a religiosidad y a buena ama de casa. Sus antepasados que dormían en cobre bruñido a lo largo de los muros probablemente se felicitaban al verla tan juiciosa, porque ella pertenecía a una buena familia. Su padre, Thibaut Caversin, antiguo paje de Marie de Bourgogne, había ayudado a llevar las parihuelas en las que trajeron a Brujas, entre oraciones y llantos, a la joven condesa mortalmente herida. No pudo olvidar jamás aquel día de caza fatal. Durante toda su vida conservó un tierno respeto por su dueña, que tan pronto había desaparecido, respeto que se parecía bastante al amor. Viajó, sirvió al emperador Maximiliano en Ratisbona, regresó a Flandes para morir. Vivien lo recordaba como un hombre grueso que la sentaba en sus rodillas enfundadas de cuero y canturreaba en voz baja tristes canciones alemanas. Su tía Klingwerk educó a la huerfanita. Era una buena mujer, rebosante de grasa, hermana e intendente del párroco de la iglesia de Jerusalén. Sabía hacer reconfortantes jarabes y exquisitas mermeladas. Y el canónigo Bartolomé Campano solía visitar aquella casa que olía a piedad cristiana y a buena cocina. Allí introdujo a su pupilo. La tía y la sobrina atracaban al estudiante de dulces recién sacados del horno. Le lavaban las manos y las rodillas cuando se hacía alguna herida al caer o en alguna pelea. Admiraban de todo corazón sus progresos en lengua latina. Más tarde, durante las escasas visitas que el estudiante de Lovaina hizo a Brujas, el cura le cerró su puerta, al oler en él un tufillo de ateísmo y de herejía. Pero Vivien acababa de enterarse aquella mañana por una vendedora ambulante de que habían visto a Zenón caminando bajo la lluvia, empapado y cubierto de barro, dirigirse hacia la botica de Jan Myers, y ella esperaba tranquilamente su visita en la iglesia. Entró sin hacer ruido, por la puerta baja. Vivien corrió hacia él, con las manos aún ocupadas por los tapetes del altar, con la solicitud ingenua de una pequeña sirvienta. Me marcho, Vivien, dijo él. Podéis hacer un paquete con los cuadernos que escondí en vuestro armario, y yo vendré a buscarlos cuando se haya noche cerrada. ¿Cómo venís, amigo mío? Dijo ella. Probablemente había estado pateando el barro del país llano bajo la lluvia, pues sus zapatos y el bajo de sus vestiduras se hallaban llenos de salpicaduras. Parecía a sí mismo como si lo hubieran lapidado, o como si se hubiera caído. Su cara era una pura magulladura, y el borde de una de sus mangas se hallaba estriado de sangre. No es nada, dijo él, solo una riña sin importancia. Ya ni me acuerdo siquiera. Pero dejó que Vivien le limpiase lo mejor que pudo, con un trapo húmedo, las salpicaduras y el fango. Vivien, turbada, lo encontraba tan hermoso como el sombrío Cristo de madera pintada que yacía bajo un arco, cerca de ellos, y se desvivía a su alrededor como una pequeña Magdalena inocente. Se ofreció a llevarlo a la cocina de la tía Godelier para limpiarle el traje y darle unos barquillos aún calientes. Me marcho, Vivien, repitió Zenón. Quiero ver si la ignorancia, el miedo, la inepcia y la superstición verbal reinan en todas partes, igual que aquí. Aquel vehemente lenguaje la asustó. Todo lo que era inusitado la asustaba. No obstante, aquella cólera viril se confundía para ella con las tempestades del escolar, de la misma manera que el barro y la sangre engrecida le traían a la memoria al seno niño, cuando volvía mal parado de los combates callejeros.
el que había sido su buen amigo y dulce hermano cuando ambos tenían 10 años. Le dijo con un tono de tierna amonestación. «Qué alto habláis, aún estando en la iglesia». «Dios no oye nada», respondió amargamente Zenón. No explicó ni de dónde venía, ni a dónde iba, ni de qué clase de refriega o escaramuza salía, ni cómo su tedio lo apartaba de una existencia doctoral forrada de armiño y honores, ni qué designios ocultos lo arrastraban solo y sin equipaje por unos caminos muy poco seguros, que solo recorrían gentes que volvían de la guerra o los vagabundos sin casa ni hogar, de los que la pequeña comunidad compuesta por el cura, la tía Godelieve y los criados se protegía prudentemente cuando regresaba de algún paseo por el campo. «Estamos en unos tiempos tan malos», dijo ella, repitiendo las habituales lamentaciones que oía en su casa y en el mercado. «Y si de nuevo tropezáis con algún malhechor, ¿y quién os dice que no voy a ser yo quien acabe con él?», dijo Zenón con voz áspera. «No es tan difícil cargarse a alguien. Cretín Mergelink y mi primo Jan de Beagel, que están estudiando en Lovaina, se disponen también a volver a la escuela», insistió ella. «Podíais reuniros con ellos en la posada del Cisne. Que Chrétien y Jean pierdan sus colores si quieren, estudiando los atributos de la persona divina», dijo con desdén el joven clérigo. «Y si vuestro tío el cura sigue inquietándose por mis opiniones y sospechando de mi ateísmo, podéis decirle que yo profeso mi fe en un Dios que no nació de una virgen y que no resucitará al tercer día, pero cuyo reino es de este mundo. ¿Me oís?». «Se lo repetiré sin entenderlo», dijo ella dulcemente, sin tratar siquiera de retener aquellas palabras demasiado abstrusas para ella. «Y como mi tía Godelieve suele cerrar la puerta con cerrojo en cuanto se oye el toque de queda y esconde la llave debajo del colchón, dejaré vuestros cuadernos en el sobradillo, junto con algunas vituallas para el camino». «No», dijo él, «ha llegado para mí el tiempo de vigilia y ayuno». «¿Por qué?», preguntó ella tratando en vano de recordar cuál era el santo que se festejaba en el calendario. «Me lo prescribo yo mismo», dijo él bromeando. «¿No habéis visto nunca a un peregrino prepararse para la marcha?». «Como queráis», dijo ella con la voz cuajada de lágrimas ante la idea de aquel extraño viaje. «Y yo contaré las horas, los días y los meses, como siempre lo hago durante vuestras ausencias». «¿Qué es ese cuento que me estáis contando?», contestó él con débil sonrisa. «El camino que yo voy a tomar no volverá a pasar por aquí. No soy de los que retroceden para ir a ver a una muchacha». «Entonces», dijo ella levantando hacia él su frente testaruda, «seré yo quien irá a vos, ya que vos no queréis venir a mí». «Perderéis el tiempo», dijo Zenón continuando aquel juego de réplicas. «Os olvidaré». «Mi querido señor», dijo Vivín, «las gentes de mi familia que duermen bajo esas losas llevan una divisa escrita en la almohada. Más está en vos, más está en mí que devolver olvido por olvido». Se erguía ante él, fuentecilla insípida y pura. Él no la amaba. Aquella niña un poco simple era sin duda el lazo más débil de los que lo ataban a su corto pasado, pero le invadió una débil compasión, mezclada con el orgullo de ser amado. De repente, con el ademán impetuoso de un hombre que en el momento de partir da, arroja o dedica alguna cosa para conciliarse, no se sabe qué clase de poderes o, al contrario, liberarse de ellos, se quitó del delgado anillo de plata que había ganado jugando a las prendas con Janet Fauconnier y lo depositó, como si fuera una moneda, en la mano que se le tendía. No contaba regresar. Aquella niña solo obtendría de él la limosna de un sueño. Cuando llegó la noche, fue a buscar los cuadernos al sobradillo y los llevó a casa de Jan Myers. La mayoría de ellos contenía fragmentos de filósofos paganos que había copiado en gran secreto cuando estaba estudiando en Brujas, bajo la vigilancia del canónigo, y que contenían cierto número de opiniones escandalosas sobre la naturaleza del alma o sobre la inexistencia de Dios, o asimismo citas de los santos padres que atacaban el culto a los ídolos y que él había tergiversado para demostrar la inanidad de la devoción y de las ceremonias cristianas. Zenón era todavía lo bastante ingenuo como para atribuirle gran valor a sus primeras libertades de colegial. Discutió sus proyectos de porvenir con Jan Myers. Este opinaba que lo mejor sería que Zenón cursara estudios en la Facultad de Medicina de París, en donde él mismo había estudiado, aunque sin llegar a alcanzar la tesis, ni el birrete cuadrado. Zenón se entusiasmaba pensando en largos viajes. El cirujano barbero guardó cuidadosamente los cuadernos en un reducto, en donde metía sus botellas viejas y su provisión de ropa blanca.
El clérigo ni se dio cuenta de que Vivien había colocado entre las hojas una ramita de rosal silvestre. La opinión pública. Más tarde se supo que había pasado algún tiempo en Gante, en casa del preboste mitrado de Saint-Bavon, aficionado a la alquimia. Después se creyó verla en París, en esa rue de Boucherie en donde los estudiantes hacían en secreto la disección de los muertos, y en las que se respiran como un mal aire el pirronismo y la herejía. Otros, muy dignos de fe, aseguraban que había obtenido sus diplomas en la Universidad de Montpellier, a lo cual algunos respondían que no había hecho sino inscribirse en esa célebre facultad, y que había renunciado a los títulos de pergamino en favor de la práctica experimental únicamente, despreciando tanto a Galeno como a Celso. Creyeron reconocerlo por tierras del Languedoc en la persona de un mago seductor de mujeres, y en la misma época por Cataluña bajo los hábitos de un peregrino procedente de Montserrat, y el que se buscaba por asesinato de un muchacho joven en una hospedería frecuentada por gente sin Dios ni ley, marinos, tratantes de caballos, usureros, judíos y moriscos falsamente conversos. Se sabía vagamente que se interesaba mucho por las especulaciones sobre fisiología y anatomía y la historia del niño asesinado, que para los ignorantes y los crédulos no era más que una instancia de magia o de negra orgía. Se convertía en bocas más doctas en la de una operación cuyo objeto era trasvasar sangre fresca a las venas de un rico hebreo enfermo. Más tarde aún, gentes que regresaban de largos viajes y de más largas mentiras pretendieron haberlo visto en el país de los agatirsos, entre los berberiscos y hasta en la corte del gran Dair, una nueva fórmula de fuego griego, empleada en Argel por el pachá Credín Barbarroja, hacia el año 1541, dejó mal parada una flotilla española. Endosaron en su cuenta aquella invención funesta, que según se decía, lo había enriquecido. Un fraile franciscano enviado a Hungría con una misión había tropezado en Buda con un médico flamenco que no quiso decir su nombre. Sin duda era él. También se sabía de muy buena fuente que lo había llamado a Génova un tal Joseph Hacohen, físico privado del Dogo, para una consulta, pero que después se había negado insolentemente a ocupar el puesto de aquel judío, sentenciado al exilio. Como se supone, y a menudo con razón, que las audacias de la carne acompañan a las de la inteligencia, se le atribuyeron unos placeres no menos audaces que sus trabajos. Y se divulgaron sobre él diversas historias variadas, claro está, según los gustos de aquellos que difundían o inventaban sus aventuras. Pero de todas estas osadías puede que la más chocante fuera aquella que, según se decía, le hacía rebajar la hermosa profesión de médico, entregándose con preferencia al arte grosero de la cirugía, y ensuciando así sus manos con pus y con sangre. Nada podía subsistir si un espíritu inquieto como aquel desafiaba de esta suerte el buen orden y las buenas costumbres. Tras un largo eclipse creyeron verlo otra vez en Basilea, durante una epidemia de peste negra. Una serie de curaciones inesperadas le valió por aquellos años una reputación de taumaturgo. Luego el rumor se extinguió. Aquel hombre parecía tener miedo de que la gloria fuese su timbalero. Hacia 1539 se recibió en Brujas un breve tratado en francés, impreso por Dolet en Lyon, y que llevaba su nombre. Era una descripción minuciosa de las fibras tendinosas y de los anillos valvulares del corazón, seguida de un estudio sobre el papel desempeñado por la rama izquierda del nervio vago en el comportamiento de dicho órgano. Zenón afirmaba en él que la pulsación correspondía al momento de la sístole, difiriendo así de la teoría que enseñaban en las cátedras. Disertaba asimismo sobre el encogimiento y engrosamiento de las arterias en ciertas enfermedades debido al desgaste de los años. El canónigo, que entendía muy poco de estas materias, leyó y releyó el corto tratado casi decepcionado de no hallar nada en él que justificara los rumores de impiedad que rodeaban a su antiguo alumno. Cualquier médico experimentado, al parecer, hubiese podido escribir aquel libro, que ni siquiera iba adornado con ninguna bella cita latina. Bartolomé Campanus veía en la ciudad con bastante frecuencia.
montado en su buena mula al cirujano barbero Jan Myers, cada vez más cirujano y menos barbero, desde que la consideración le había llegado con los años. Puede que aquel Myers fuera el único habitante de Brujas, del que se pudiera razonablemente sospechar que recibía de cuando en cuando noticias del estudiante convertido en maestro. El canónigo se sentía tentado en ocasiones de abordar a aquel hombre de poca monta, pero las conveniencias parecían oponerse a ello, y el individuo tenía fama de ladino y burlón. Cada vez que por casualidad le llegaba algún rumor concerniente a su antiguo alumno, el canónigo se dirigía inmediatamente a casa del pobre Klingberg. Su viejo amigo charlaban juntos por la noche en la sala del curato, por donde en ocasiones pasaban la señora Godelieb y su sobrina, con una lámpara o un plato en la mano, pero ni una ni otra se tomaban la molestia de escuchar, al no tener costumbre de prestar oídos a las conversaciones de ambos hombres de la iglesia. Vivina había pasado ya de la edad de los amoríos infantiles, aún conservaba el delgado anillo marcado con un florón en una caja que contenía perlas de vidrio y agujas, mas no ignoraba que su tía tenía para ella serios proyectos. Mientras las mujeres doblaban el mantel y recogían la vajilla, Bartolomé Campanus daba vueltas y vueltas con el cura aquellas débiles briznas de información que eran, respecto a la vida entera de Zenón, lo que una uña a la totalidad del cuerpo. El cura movía la cabeza de un lado para otro, imaginándose lo peor de aquella mente alocada e impaciente, repleta en vano de saber y de orgullo. El canónigo defendía débilmente al estudiante que él había formado. No obstante, poco a poco Zenón dejaba de ser para ellos una persona, un rostro, un alma, un hombre vivo existente en alguna parte, en un punto de la circunferencia del mundo. Se transformaba en un hombre, en menos que un nombre, en una etiqueta marchita pegada a un tarro en donde se pudrían lentamente algunas memorias incompletas y muertas de su propio pasado. Seguían hablando de él, la verdad era que lo estaban olvidando.